Bien, mi grupo está conformado, sí, por Rolón Rocío y yo, Celaya Rubén. Sí, nuestra temática justamente es el constructivismo y la educación, ¿no? De Mario Carretero, sí, el capítulo número 2, que hace referencia un poco a la teoría del desarrollo cognitivo, sí, y el aprendizaje, destacando, ¿no?, al autor Jean Piaget. Justamente él en la teoría, en su teoría, ¿qué decía? Él decía que era una teoría completa, ¿sí?, sobre la naturaleza y el desarrollo de qué, de la inteligencia humana. Bien. Es decir, la teoría del desarrollo intelectual, ¿sí?, que centraba en qué, se centraba en qué esta teoría, en la percepción, ¿sí?, en la adaptación, ¿sí?, y otros aspectos muy importantes, que era la manipulación del entorno que le rodea a este individuo, ¿no? Bien, para Piaget, justamente el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva, decía él, ¿no?, de los procesos, sería de los procesos mentales, ¿sí?, que resultan de la maduración justamente biológica y la experiencia ambiental. Bien, él justamente afirmaba que el desarrollo cognitivo en el conocimiento, ¿sí?, y la comprensión se adquiría a través justamente del desarrollo cognitivo que tenía cada ser, cada individuo, perdón, cada ser humano, ¿no? Bien, justamente él argumenta que el desarrollo justamente implica transformaciones justamente y etapas que se dan, ¿no? Las transformaciones se refieren a toda clase de cambios, dice él, ¿sí?, que pueda experimentar, ¿sí?, una persona o cosa. Bien, eh, las etapas hacen referencia a qué, a las condiciones, ¿sí?, o a las apariencias en el que pueden encontrar, ¿sí?, las personas o cosas, ¿no?, entre esas transformaciones que se dan. Bien, Continuando con lo que ya fue mencionando mi compañero, dentro de esas etapas y transformaciones, Piaget sostiene que si la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las funciones para representar tanto los aspectos de transformaciones y los aspectos estáticos de la realidad. Piaget propuso que la inteligencia operativa es responsable de la representación y la manipulación de los aspectos dinámicos o transformacionales de la realidad. Y por otro lado, la inteligencia figurativa es responsable de la representación de los aspectos estáticos de la realidad. Ahora, continuando con lo que sostiene Piaget, dentro de la inteligencia operativa, hace mención que es el aspecto activo de la inteligencia. Se va a tratar de todas las acciones abiertas o encubiertas que van a ser llevadas a cabo con el fin de seguir, recuperar o anticiparse a las transformaciones de los objetos o personas de intereses. Y por otro lado, la inteligencia figurativa va a mencionar Piaget que es el aspecto más o menos estático de la inteligencia y que va a involucrar todos los medios de presentación que se utilizan para mantener en mente los estadios que intervienen entre las transformaciones. Entonces, este proceso de entendimiento y de cambios va a implicar dos funciones básicas, que es la de asimilación y acomodación. bien, teniendo en cuenta lo que habló mi compañera, lo que estuve explicando, ¿sí?, sobre la inteligencia
operativa y figurativa, ¿no? Cabe resaltar que Piaget, ¿sí? Resalta dos tipos de procesos, ¿sí? El proceso de asimilación y el proceso de acomodación. Justamente esto lleva a que se lleve a cabo un equilibrio en el ser humano, ¿sí? Al realizarse estos dos tipos de procesos. Bueno, ahora vamos a explicar qué significa cada uno. El proceso de asimilación, justamente, para Piaget, significaba la integración de los elementos externos en la estructura de la vida, sería en la estructura de la vida, ¿sí? Sería, o hace referencia también a aquellos que podríamos tener a través de qué, de la experiencia, ¿no? Es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes, ¿no? Eso es lo que dice Piaget. Bien. Opuesto a este proceso de asimilación que mencionó mi compañero, tenemos el proceso de acomodación. ¿Qué va a pasar en este proceso? El individuo toma una nueva información del entorno y va a alterar sus esquemas preexistentes. ¿Con qué fin? Con el fin de adecuar esa nueva información. De acuerdo a estos dos procesos que mencionamos, Piaget va a realizar una comprensión de ello, que va a hacer que la asimilación y la acomodación no puede existir una sin la otra. Cuando está en equilibrio entre sí, la asimilación y la acomodación generan esquemas mentales de la inteligencia operativa. En cambio, cuando una función domina sobre la otra, van a generar representaciones que van a pertenecer a la inteligencia figurativa. Finalizando esta breve exposición de acuerdo al desarrollo de la teoría de Piaget, por último, Piaget menciona que durante el proceso evolutivo del niño diferencia 4 etapas del desarrollo cognitivo. En primer lugar, tenemos la primera etapa o el periodo sensoriomotor. Esta etapa se da de los 0 a 2 años de edad del niño. En este periodo, el niño interactúa con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y por error. Dentro de este periodo también la intención del niño va a ser una intención exploradora. Por ejemplo, el niño va a gatear para alcanzar un objeto que le llame la atención. O también podemos poner como ejemplo cuando un niño tira un juguete con el fin o con el objetivo de captar o llamar la atención de los padres. El segundo estadio es el preoperacional, ¿sí? Que se da desde los 2 a 7 años. Para Piaget, bueno, en esta etapa justamente es cuando el pequeño, el niño, empieza a desarrollar, ¿sí?, la capacidad de representación, ¿sí? El niño empieza a crear imágenes mentales de la realidad, empieza a imitar, ¿sí?, las acciones de los adultos, de sus pares, de sus iguales, ¿sí? Muestra claros signos de juego simbólico, ¿sí? Y sus competencias justamente lingüísticas mejoran notablemente, dice Piaget, ¿sí? Bien. La tercera etapa es el periodo de las operaciones concretas, que se dan de los 8 a 12 años de edad. En este periodo, una de las características principales es que ya estamos hablando de operaciones concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y las realidades. Y por último, tenemos las etapas de las operaciones formales, ¿sí?, que se dan justamente de los 11 años en adelante. Bien, según Piaget, para Piaget justamente es en la adolescencia cuando el niño desarrolla que una operación compleja, dice él, ¿no?, en razonamiento hipotético,
deductivo, ¿sí? Esto significa que justamente que el adolescente, ¿sí? Ante un problema analiza todas las premisas, ¿sí? Y valora diferentes hipótesis sobre su causalidad o efecto, dice Piaget, ¿sí? Bien, es justamente en esta etapa lo que hay que destacar es que también es característica, ¿no? La metacognición, ¿sí? Justamente haciendo referencia a, ¿qué? A la capacidad de poder reflexionar, ¿sí? Sobre nuestro propio razonamiento. Y eso es lo que destaca Piaget en estos 4 estadios que son sumamente importantes en el proceso justamente en el cual se lleva a cabo este desarrollo de este individuo, de ese desarrollo cognitivo, ¿no? Bien,